Un saludo cordial a todos. En esta ocasión veremos una de las aplicaciones de la integral definida, que es el cálculo de la longitud de arco. Veremos cómo deducir la fórmula que nos permitirá determinarla. ¿Cómo calcular la longitud de arco o de una curva? Vamos a considerar la gráfica de una función cualquiera dada por y igual a f de x en un intervalo cerrado a, b y además continua en ese intervalo. Para calcular la longitud de esta curva podemos hacer uso de una aproximación, esto es dibujando una recta de este punto a este punto. Dichos puntos están dados cada uno por un par ordenado de valores x y y. Entonces este punto va a tener coordenadas x1, y1 y el otro punto coordenadas x2, y2. La longitud de la recta va a estar dada por la letra L mayúscula. Observamos aquí que se forma un triángulo rectángulo y como todo triángulo rectángulo va a tener una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa está representada por la longitud de esta recta. Este cateto que tenemos aquí abajo está representada por la distancia que hay de aquí a acá, es decir, x2 menos x1. Y de la misma manera, para este cateto, la longitud está representada por y2 menos y1. Para todo triángulo rectángulo, aquí aplica el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, L cuadrada, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Si de aquí yo despejo L, el 2 que está acá como exponente pasa como raíz cuadrada, obtengo lo que es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Ahora, x2 y menos x1 yo lo puedo reemplazar por una nueva variable. Así también y2 menos y1. y2 menos y1 lo puedo reemplazar por delta y, que es el incremento en y x2 menos x1 lo puedo cambiar por delta x, que representa el incremento en x. Así que esta expresión que tengo aquí también la puedo representar como raíz cuadrada de la suma del cuadrado de delta x y delta y. Esto representa la longitud de esta recta. Sin embargo, es una aproximación. Evidentemente vemos que esta longitud es más grande que la de la recta. Si nosotros queremos tener una mejor aproximación o un valor más cercano al valor real, podemos dividir este intervalo en más subintervalos. Y aquí podemos trazar una recta de este punto a este punto y otra recta de este punto a este otro punto. La longitud de esta recta va a estar dada por L1 y la de la otra recta por L2. Entonces, la longitud de esta curva, la aproximación, va a ser la suma de las longitudes de estas rectas, L1 más L2. Y utilizando esta expresión, esto también lo puedo representar como de la siguiente manera. La longitud va a ser igual a la suma de las longitudes de las rectas. Si yo quiero tener una mejor aproximación, puedo dividir el intervalo en más subintervalos. Por ejemplo, podemos dividir estos dos en 4 subintervalos y dibujar ahí 4 segmentos de recta, cada uno con una longitud. Entonces, la aproximación a la longitud de la curva sería la suma de las longitudes de cada una de las rectas. Y vemos que mientras más subintervalos tracemos, más exacto va a ser el valor de la longitud de la curva. Con lo anterior ya podemos comenzar a deducir una expresión que nos permita calcular la longitud de arco. Para ello, consideremos una función y igual a f de x continua en un intervalo cerrado a, b. Para poder determinar una fórmula que calcule la longitud de arco, este intervalo cerrado lo vamos a dividir en subintervalos más pequeños. La partición del intervalo va a estar dada por los siguientes puntos: x0, x1, x2, xk-1, xk y xn, donde x0 equivale a y xn equivale a b, los límites inferior y superior del intervalo. En la partición del intervalo se cumple que x0 es menor a x1, este es menor a x2, este a su vez es menor a xk-1, este es menor a xk, que a su vez es menor a xn.
No necesariamente aquí los subintervalos deben de tener el mismo ancho. Cuando los subintervalos no tienen el mismo ancho, estamos trabajando con una partición irregular. Cada uno de estos valores de la partición tiene su respectiva imagen, es decir, su valor en y. Para x0 su imagen va a ser y0, para x1 y1 y de la misma manera para los demás elementos de la partición. Cada subintervalo tiene una anchura. La anchura del primer subintervalo lo vamos a representar como delta x1 y este valor lo encontramos restándole al punto fronterizo derecho del subintervalo el punto fronterizo izquierdo. Para el segundo subintervalo, el ancho va a ser el punto fronterizo derecho x2 menos el punto fronterizo izquierdo x1. Y así para cualquier subintervalo, es decir, para el k-ésimo subintervalo, la anchura va a estar dada por delta x subíndice k es igual a x subíndice k menos x subíndice k menos 1. Como no todos los subintervalos tienen el mismo ancho, va a haber uno que tenga el mayor ancho. Esto es la norma de la partición. Y la norma de la partición lo vamos a representar como delta entre dos pares de barras paralelas. Para determinar la longitud de arco, podemos trazar segmentos de recta en cada uno de estos subintervalos de la siguiente manera. La longitud del arco va a ser una aproximación y esto es la suma de cada uno de estos segmentos. Vamos a comenzar primero a determinar la longitud de un segmento de recta representativo. Para ello utilizamos el k-ésimo subintervalo. En este segmento de recta representativo está formado por los puntos pk y pk-1, los cuales están dados por un par ordenado de valores x y y. De acuerdo a lo que vimos hace un momento, la longitud de un segmento de recta representativo viene dada por esta expresión. Como la aproximación a la longitud de arco es la suma de todos estos segmentos de recta, vamos a tener que la aproximación va a ser igual a L1 más L2 más LK más LN. Este es el primer segmento de recta, segundo segmento de recta, k-ésimo segmento de recta y este representa el último segmento de recta representativo. Todo esto yo lo puedo simplificar utilizando la notación sigma. Aquí la longitud va a ser igual a la suma desde el primer subintervalo hasta el último de la longitud de los segmentos de recta representativos. Como LK es igual a esta expresión, esto yo lo puedo sustituir acá. Así que la expresión anterior va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que esto representa los incrementos en x y y en algún subintervalo. Esto que tengo acá debe de estar en términos de x. Es aquí donde yo utilizo el teorema del valor medio. El teorema del valor medio me dice que el incremento en y del k-ésimo subintervalo, si nos vamos a la gráfica, estaríamos hablando de esta parte, es igual a la primera derivada evaluada en un valor ck por el incremento en x del k-ésimo subintervalo, es decir, esta medida que tenemos acá. ck es un valor que está comprendido entre estos valores. Si esto que tengo acá yo lo sustituyo aquí, voy a tener lo siguiente. Y a partir de aquí yo puedo simplificar esta expresión. Comienzo primero elevando al cuadrado estos factores. Una vez que los he elevado, factorizo. Observo que tengo aquí un factor común. El factor en común es el cuadrado del incremento en x para el k-ésimo subintervalo. Factorizo esto y voy a tener lo siguiente. Aquí, como estos se están multiplicando, yo puedo aplicar las propiedades de los radicales. Escribo una raíz cuadrada para cada factor. En esta parte observo que puedo simplificar. Esta raíz se cancela con este exponente 2, quedando lo siguiente. Esto, no olvidemos, representa una aproximación a la longitud de la curva. Si yo quiero que esta aproximación sea más exacta o más cercana al valor real, voy a hacer que la norma de la partición, es decir, el subintervalo con mayor ancho, tienda a 0, lo cual yo lo puedo representar de la siguiente manera. Que la norma de la partición tienda a 0, que el número de subintervalos tiende a infinito. Cuando el número de subintervalos tiende a infinito, esta sumatoria también tiende a un límite. Ese límite existe pues la función es continua en el intervalo cerrado a, b.
y dicho límite es la longitud de la curva. Aquí ya tenemos entonces una definición de la longitud de arco. El límite de la suma de las longitudes de los segmentos de recta representativos cuando el número de subintervalos tiende a infinito. Y como este límite existe, esto yo lo puedo reemplazar por lo siguiente. Esto que tengo acá es la fórmula que me permite encontrar la longitud de arco. La longitud de arco es la integral definida de a b de la raíz cuadrada de la suma de 1 y el cuadrado de la primera derivada por delta x. Vean que esta parte está representada por esto. Esto que tengo aquí es esto, y delta x es el diferencial de x. Aquí f' de x, repito, es la derivada de la función. Esto también yo lo puedo expresar de la siguiente manera, en dado caso de que mi función esté en términos de y. Aquí la integral definida va a tener como límites de integración c y d, que son valores situados en el eje y a y b van a ser valores situados en el eje x. En los siguientes videos veremos algunos ejemplos de cómo determinar la longitud de arco para algunas funciones en un intervalo dado. Espero este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.